Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A Dios siempre la gloria, a Dios siempre la honra y a Dios siempre la alabanza. Su palabra viva y eficaz. Mire, muchas veces nos enojamos con la palabra, pero la palabra de Dios viva, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de filo. Muchas veces la desobedecemos porque nos molesta. Siempre le he dicho, si usted le predica al borracho, la palabra le molesta al borracho. Si usted le predica al homosexual, a la lesbiana, al quien usted le predique, esta palabra va a molestar. Muchas veces yo he predicado este evangelio en diferentes partes, comedores, zona franca, buses, mercados, y siempre va a estar dividido esto. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Esto es como que usted venga a la iglesia, decimos que hay iglesias de sana doctrina, hay iglesias liberales. Muchas veces cuando la palabra es dura, muchas de las iglesias liberales no le gusta. Me acuerdo que hace unos años atrás estaba yo predicando en el comedor y a mucha gente no le gustaba este evangelio, y más a los que se dicen ser cristianos porque eran de iglesias liberales. Cuando vos predicas acerca de doctrina, vos predicas acerca de la chapa, del pantalón, de las pinturas, pues muchas de las iglesias liberales que les permiten todo esto se enojan si vos predicas acerca del altar, quién usaba el altar. Me va a decir, ya Cristo murió, rasgó el velo y todo el mundo podemos usar el altar. Sí, pero el altar es santo. El altar es santo, es el lugar santísimo, este es el lugar santo, este es el lugar santísimo. Solo una vez al año lo usaba el sumo sacerdote, solo una vez al año, con sangre ajena, para tapar los pecados del pueblo. Entonces, pues, cuando usted comienza a predicar todo este tipo de cosas, entonces aquellos que permiten todo este liberalismo, los sensuales que habla Judas, el apóstol Judas, se molestan con la palabra de Dios, porque la palabra, ella es viva y es eficaz. Va a cortar, se va a molestar, va a hablar, va a decir, no, deje que la palabra hable. La palabra es la palabra. Mire en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos creen es que dicen, es que la palabra no es para condenar. No, la palabra es para salvación. Uno se condena solo en desobediencia a la palabra de Dios. Uno se condena solo en desobediencia a la palabra de Dios. Esta palabra que yo he hablado, dijo Cristo, esta misma palabra te va a juzgar en el día postrero. Esta misma palabra que se está predicando, esta misma palabra te va a juzgar, esta misma palabra te va a hablar a usted y a mí. Es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Quiera o no quiera, nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar? La obediencia a la palabra. La palabra que se te predica hoy para salvación, esta misma palabra se te va a predicar a usted para condenación aquel día. Porque desobedecimos. ¿Cuál es la condenación? Dice la palabra. Y esto es lo que estoy queriendo llegar, con lo que te estoy predicando. Entonces dice el 19, y esta es la condenación. Pero ¿cómo es esto, hermano? Si el 17 me dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Sí, sea salvo por él, por medio de la palabra que Cristo predicó. Pero la palabra que hoy se nos predica para salvación, se nos va a predicar ese día y se nos va a abrir para condenación por la desobediencia del hombre, en el cual no la obedecimos. Entonces dijo el 19, esta es la condenación. Si usted mira el 17, dijo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y el 19 te dice, habrá un contraste en la palabra. En ninguna manera, no hay ningún contraste en la palabra. Esta es la condenación. Que la luz vino, Cristo vino. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos, sus obras son malas. La palabra de Dios es clara. Nosotros no obedecemos a esta palabra, nos perdemos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra. Leyeron Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tus caminos. Pero es que esta palabra cuando a nosotros nos habla, cuando la espada se desenvaina, nos molesta. Molesta a iglesias liberales,
porque quieren vivir un evangelio light, un evangelio a como sea, un evangelio acomodado. Porque la salvación creen que solo es dar 3 palmas. El Señor me satisface, da 3 palmas. Donde el evangelio es una vivencia, donde el evangelio entra, donde el evangelio te va a hablar a tu vida igual que a la mía. ¿Entiendes? Este evangelio así es. Este evangelio es puro, es santo. Nos guste o no nos guste, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando esta palabra se desenvaina para hablar a tu vida, igual como habla la mía, nos molesta, nos estorba. Es que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. No agarre un texto para sacar el contexto de ese texto, agarre todo, para que usted mire lo que habla, la palabra de Dios. Dice el 15:22 del Evangelio de Juan, si yo no les hubiera hablado, o sea, en pocas palabras te dice, si yo no les hubiera dejado esta palabra, no tendrían pecado. Pero ahora porque yo les he hablado, ustedes tienen pecado. Mire qué tremendo. La palabra de Dios. Ay, como les digo yo mucho, ahí se andan peleando, ahí se andan matando. No, la palabra predíquela como está escrita. Si les gusta, y si no les gusta, también. La palabra de Dios va a hablar a tu vida igual que a la mía. Y al predicador que predica, predíquese usted mismo. Usted que no predica que adulterar es un adúltero. Usted que no predica que fornicar es un fornicario. Usted que no se predica que se le debe comer cosas sacrificadas a los ídolos y usted también la come. Hermano, yo no ando comiéndole nada sacrificado a los ídolos. ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra? Eso es un ídolo. Todo lo que le roba el tiempo a Dios es un ídolo. Comer cosas sacrificadas no es solo el alimento. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen. Ahora estamos menos en la palabra. Ahora estamos menos en la palabra que en otras cosas. Entonces, dice la palabra de Dios, donde está vuestro corazón, ahí está también vuestro tesoro, 7:21. Donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si algo nos quita el tiempo de Dios, estamos comiendo cosas sacrificadas de los ídolos. ¿Cuánta gente no viene a los cultos? Tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que ver cipote, tiene que hacer esto. Te está robando el tiempo. 10:25 de Hebreos dice, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sabiendo que el gran día se acerca, exhortándonos uno a otro. ¿Cuánto tiempo le robamos a Dios? Sí, la palabra de Dios te habla, que no envió a su Hijo a condenar al mundo, pero también es la obediencia a esta palabra de Dios. ¿Cuántos somos obedientes a esta palabra? ¿Cuántos queremos obedecer al mandato de Dios? Todos queremos ser salvos. ¿Se va a ir al infierno? Yo no me voy al infierno, yo me voy con Dios y desobediente a la palabra. Y me ama y guarda mis mandamientos. Ese es el mandato de Dios. Somos una iglesia sana doctrina y yo creo en la santidad por dentro, en la santidad por fuera. Y yo nací en una iglesia liberal. Nací en una iglesia liberal. Pero cuando esta palabra comenzó a penetrar mi vida, comenzó a hablar a mi vida esta palabra, mire, a diario, a diario, a diario, a diario, hacer morir al hombre viejo, hacer morir todo lo terrenal, hacer morir. Entonces, yo digo, y ahí pues, entonces, ¿cómo dónde vamos a dar la segunda carta de los Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que están. El que anda haciendo la mueca en Cristo, no. Porque hay muchos dentro de una, entre comillas, que se dicen iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, que son sinagogas del diablo, porque estos viven a como quieren, andan a como quieren, caminan a como quieren, alejados del evangelio de la palabra de Dios. El diablo se ve el anzuelo según el alimento del pez y ahí te trae. Según el apetito del pez, así te pesca. ¿Te gusta andar sensual? Te va a vestir sensual en una iglesia sensual. Perdón, en una sinagoga del diablo sensual. Pero soy salvo porque yo camino una Biblia y digo, si el Señor me satisface, da 3 palmas. Da 3 palmas. Eso no me salva. Me salva la obediencia a la palabra de Dios. Me salva ser obediente al evangelio de Cristo Jesús. ¿Entiendes?
¿O no me entiende? Lo que es el evangelio. Ahí se andan muchos peleando en estos medios, ya les he dicho en los otros. Ahí andan muchos matándose, el otro aquí, el otro sacando, el otro... Yo predico esto. Hay algunos me han dicho cosas, hasta en la calle me han dicho cosas. Que yo soy un bruto, que yo soy un caballo. Sereno, moreno, sereno. Mi trabajo es seguir predicando el Espíritu. El Señor está sobre nosotros porque mi Hijo Jehová, para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. Pero ¿qué va a hacer el enemigo para desenfocarme de esta palabra? Andarme peleando con el otro. Yo te predico la palabra. Si al de la iglesia, si a la sinagoga de Satanás, libre, que le gusta como anda y todo, no le gusta, ese es su problema, yo sigo predicando. No me voy a detener, no voy a estar resbalando ahí en lo mismo, no. Pero sigo al blanco, sigo predicando, nadie me estorbe, llevo las marcas. Seguimos predicando el evangelio. Siga predicando el evangelio, le guste o no le guste a la gente, que sea el evangelio de Cristo. Como te decía, si usted le habla acerca del pecado, a muchos, el que está en el pecado no le va a gustar. Al borracho no le va a gustar que usted le diga que se va a ir al infierno. ¿Ah? Y estos que son los pecados. Y a los sensuales, ¿cómo se visten en la hoy andan con aquellos pantalones apretados y andan, mire, pintarrajeados. ¿Qué? Seduciendo. Se llama seducción. Donde la palabra de Dios a mí me dice, siempre, si nos vamos a ver a la palabra de Dios, me dice que la mujer vista con pudor y con decencia. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta 8, 9, 10, 11, 12. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 6, 7, 8, te habla también acerca de esto. La vestimenta, la forma, el porte. Igual en el hombre. Pero ¿cuántos queremos obedecer a la palabra? Queremos ser salvos sin obedecer a la palabra. No se puede. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, y el Hijo es la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, le dicen a Cristo. Es tu palabra la verdad. ¿Cómo nos vas a santificar? Por medio de tu palabra, porque esa verdad entra en mi vida, yo la pongo por obra, y el temor a Jehová es guardar su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. Nunca. Entonces, obedecemos esta palabra. Lo que dice, no, es que mi pastor dice, el otro... No, ese es su problema. Si usted le quiere creer a estos que se dicen pastores, que están en estas sinagogas del diablo. Ya, pero esta palabra de Dios que se te está predicando es para vida eterna. Por eso, es que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Sí, pero si usted lee el 18 y el 19, que acabamos de leer, ¿qué dice? El 18, el que en él cree, ok, no es condenado. El que él cree a la palabra, ponerla por obra, ponerla por práctica, no es condenado. Pero el que no ha creído a esta palabra ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del que te dio la palabra, el unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre siempre amó más las tinieblas, amó más el pecado. ¿Qué podemos hacer a eso? Darte la palabra y que el Espíritu de Dios redarguya tu corazón, te hable, te exhorte, te diga. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire qué tremendo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas de Dios. ¿Por qué usted cree que aquellos rebandidos que están en esta sinagoga del diablo no quieren venir a oír esta palabra? No quieren venir a la luz. Porque les va a reteñir el oído y no van a aceptar la palabra. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Dice Tito 1:16, profesan, hablan, brincan, conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo rebelde a toda buena obra, a todo buen hecho. Pero la palabra se te tiene que hablar y se te tiene que predicar. Ahora tanta teología, apología, escatología, lea la palabra y sea obediente a ella. Congréguese y no ande viendo a nadie en la iglesia, porque si usted se pone a ver al hombre, usted se va a perder. Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Mientras usted mire a Cristo, usted va bien. No ve que el otro que aquí usted no le importa, usted siga adelante, usted procure que el otro dice, que el otro habla, que el otro brinca, procure, siga adelante. Dios es bueno.
y su misericordia es para siempre. Digno de adoración y digno de alabanza. Así que, pues, seguimos adelante en esta batalla, en esta lucha. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora que estamos siempre predicando el Evangelio para salvación. Mientras usted tiene vida, tiene esa esperanza de correr a los pies de Cristo. Ser salvo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto es don de nosotros, esto es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Entiende? Así que esta palabra, que a usted ahorita se le predica, igual que el que la predica, en vida no la ponemos por obra. Por más que yo camine una Biblia, por más que yo predique, por más que yo brinque, por más que yo chille, por más que yo tiemble, me pierdo y me voy al infierno. Me pierdo y me voy al infierno. ¿Qué me va a salvar? La obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra me va a salvar. Por eso decía Cristo constante, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios te quiere hablar a tu vida. Porque esta palabra la voy a poner por obra. No me sirve nada estar metido en una sinagoga del diablo, que a muchos le llaman iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que el cuerpo de Cristo de Dios es santo. ¿Qué me dice el cuerpo de Cristo? ¿No será santo? ¿Cómo caminan muchos sinvergüenzas hoy? Pero bueno, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde en esta hora. Que se te ha predicado esta pequeña palabra para salvación y para vida eterna. Mire cómo andamos, dice la palabra. Mire cómo andamos, como sabios y no como necios. Porque los días son malos. Muchos engaños, espíritus engañadores en las iglesias, diciéndose que creen que son de Dios y son espíritus engañadores. Doctrinas de demonios, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuántas doctrinas de demonios estás viendo hoy? Engañándote. Soy salvo, soy cristiano. Con falsas doctrinas. Doctrinas de demonios. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde en esta hora. Nos vemos en la próxima, si así Dios los permite. Y si no, nos vemos en el cielo para la gloria y honra de Cristo Jesús. El que guarde sus mandatos, el que guarda su palabra. Le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Tremenda esa palabra. La vamos a predicar en la próxima, si Dios nos lo permite, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.